semana más nos encontramos en Deport Clinic. Como ya saben, es nuestro centro multidisciplinar para todos los que queramos sentirnos bien. Hoy vamos a conocer la labor de Jorge Rodríguez, que es nuestro fisioterapeuta. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carmen. Bueno, lo primero por lo que tenemos que empezar es cuál es la labor del fisio precisamente aquí en Deport Clinic. Bueno, el fisio en Deport Clinic, digamos que está destinado, o mi función aquí, lo que queremos es desde la prevención hasta el tratamiento. Es decir, previo a la patología y una vez aparece la patología también hacer tratamientos para aliviar ese dolor o ese acortamiento, ese problema muscular, de lo que sea, ¿no? Todos los que hacen deporte o hacemos deporte en algún momento tenemos algún tipo de dolor y ya sabemos que tenemos que acudir al fisio. Pero ¿qué ocurre, pues, por ejemplo, con las personas que a lo mejor no hacen ningún tipo de actividad deportiva, pero sí que tienen dolores? Bueno, principalmente el problema aparece, nosotros tenemos una columna, una espalda preparada para estar de pie. Y desgraciadamente la sociedad pues, nos ha ido enfocando hacia un trabajo sedentario, un trabajo donde estamos sentados. La estructura de la espalda cambia y empiezan a aparecer problemas, ¿no? Las curvas cambian de la columna, aparecen rectificaciones, incluso inversiones de curvas, y ahí es donde tenemos que intentar intervenir con el paciente. Para la prevención, intentar, pues, durante el tiempo que estamos sentados, estar sentados lo más correctamente. Y como esa espalda se va debilitando, pues deberíamos hacer algo de ejercicio, tipo pilates, un ejercicio de tonificación de tronco, sobre todo, para que las 8 horas que tenemos que estar sentados, pues las podamos pasar sin que aparezca lesión. O sea que nosotros en nuestro día a día podemos tener esos dolores sin que ello signifique que hayamos pasado por un trauma, sin que hayamos tenido un accidente, sin que hayamos tenido ningún tipo de caída ni nada. Por supuesto, siempre pongo el ejemplo de la garrafa de agua que la podemos llevar muy separada de nuestro centro de gravedad o la podemos llevar muy cerca del centro de gravedad. La garrafa de agua es nuestra cabeza, pesa 4 kilos. Si nosotros la llevamos hacia adelante o estamos todo el día hacia adelante, la musculatura sin sufrir un trauma se carga, ¿no? Se sobrecarga. Entonces hay que intentar mantener esa buena postura, tonificar la musculatura de la espalda. Y si van apareciendo problemas, pues intentar venir al fisio, descargarla antes de que la contractura sea ya tan gorda que necesitamos no una sesión, sino varias sesiones o mucho tiempo, ¿no?, de tratamiento. Que los primeros síntomas de dolor, lo ideal sería ponernos en mano del fisio porque probablemente sea algo postural en un primer momento. Si no ha habido trauma, si no ha habido un accidente de tráfico, si no ha habido una caída, si no somos deportistas en los que nos llevemos golpes, pues probablemente sea postural. Siempre detrás suele haber un factor de estrés emocional. Eso también hace que incluso en determinados momentos, sobre todo las cervicales, ¿no?, que parece que hasta se inflaman, ¿no? Es el vaso que se va llenando, ¿no? Se va llenando, lo vamos llenando de malas posturas, lo vamos llenando de mala alimentación, lo vamos llenando de estrés y de repente llega la gotita que desborda el vaso. Entonces, nosotros podemos acudir al fisio previo a que se desborde ese vaso o podemos acudir al fisio cuando aparece el dolor. Siempre el tratamiento va a ser más difícil cuando ya hay inflamación, dolor y un proceso, bueno, inflamatorio, ¿no? Si se trata a la persona cuando simplemente hay una sobrecarga, pues es muchísimo más sencillo recuperarse. Hoy, de hecho, te hemos visto trabajar las cervicales y las lumbares. Quizás son los dolores más típicos del día a día. Son las zonas más emocionales, sobre todo la cervical, la zona cervical, y son las zonas que más sufren la mala posturología, la mala postura, ¿no? Entonces, en consulta, el 80% de los pacientes que vienen a Deport Clinic no son ni siquiera deportistas, sino gente de la calle que sufre esa mala postura y esa falta de tonificación de su espalda, ese estrés laboral de la familia. Entonces, ese es el tipo de paciente que más está acudiendo a Deport Clinic, que más vemos aquí. Hemos hablado de esa falta de musculación, es decir, aquellos que no se dedican a hacer deporte evidentemente tienen una falta de musculación, de ahí también los dolores lumbares que a lo largo del año te puedan dar 1 o 2 veces. Supongo que lo ideal sería hacer un ejercicio, como decías antes, como el pilates, Sí, ¿no? hay determinadas áreas deportivas o actividades deportivas como el pilates que trabajan sobre todo teniendo en cuenta el no hacer daño, trabajan desde la salud, desde la buena postura, trabajan estiramientos a la vez que fortalecen. Entonces ese es el tipo de ejercicio adecuado: nadar, pilates, yoga, para este tipo de personas. Luego pueden ampliar con cualquier otro tipo de actividad deportiva, ¿no?, aeróbica o lo que sea, pero esos ejercicios, natación, pilates, son los ideales para la espalda.
Vamos a ponernos en el caso de que todavía no nos hemos decidido a empezar ninguna actividad, pero sin embargo ya tenemos ese dolor. ¿Cuáles son los primeros síntomas de un dolor cervical, por ejemplo? Bueno, aparece como esa sensación de pesadez, de que tengo algo sobre el cuello, algo que me comprime la zona cervical. Luego empiezan a aparecer problemas de movilidad, es decir, yo intento girar hacia un lado, hacia el otro y ya no me noto tan libre. Incluso un hormigueo en el brazo. Sí, luego si hay una cervicobraquialgia, se llama, si hay afectación de los nervios que vienen hacia el brazo, aparecen parestesias, se llaman los cosquilleos. Aparece entumecimiento en la mano, aparece falta de fuerza. Y luego hay determinados puntos alrededor de la escápula y del cuello que también duelen hacia el brazo sin necesidad de tener una patología nerviosa, que haya algún nervio afectado. Por lo tanto, ya en esos primeros síntomas, si nos levantamos por la mañana y decimos, uy, no puedo ni mover el cuello, deberíamos acudir al fisio. Deberían acudir a fisio, sí. Generalmente va peor. Cuando empieza a inflamar, se pasa 2 o 3 días inflamando. Entonces, si no dejamos que esa inflamación, esa contractura, llegue a estar muy mal, sería lo ideal, ¿no? Cuando ya estamos muy mal, es muy difícil tratarlo desde el punto de vista de la terapia manual, porque, bueno, ya hay un proceso bioquímico que hay que intentar recuperar y tarda más. ¿Cómo aliviamos ese primer momento de dolor en lo que llegamos a venir al fisio? Porque llamamos, pedimos nuestra cita y demás, pero claro, ¿cómo nos vamos aliviando antes de decir, yo tengo dolor, ¿qué hago? ¿Me pongo hielo? No, en problemas musculares y problemas neurológicos, el hielo sería lo peor, ¿no? Porque hay un déficit de riego sanguíneo y el hielo va a producir una vasoconstricción, no va a llegar sangre. Entonces lo que necesitamos hacer es todo lo contrario, el calorcito, el estiramiento, que descongestione la zona y que haga que acuda sangre, que limpie y bueno, hará que el nervio que recibe esa sensibilidad, ese dolor, esté menos irritado. Por lo tanto, antes de llegar a tus manos, hacemos algún tipo de movimientos de cuello suavitos con y cuidado, de paso. con cuidado, porque puede ser que nos irritemos. Entonces, siempre bajo la supervisión, o los pacientes me suelen decir, ya en consulta, y yo les suelo explicar, cuando te pase, cuando empieces a sentirlo, pues haz este estiramiento, este otro. Entonces mis pacientes más o menos ya saben lo que tienen que hacer cuando empieza ese dolorcito y a veces incluso se ahorran el tener que venir, ¿no? Haciendo ese tipo de prevención. Evidentemente, una vez que sufrimos un dolor como este y seguimos con nuestra vida habitual, va a volver a ocurrir, aunque pasemos por las manos del fisio, porque supongo que las posturas van a seguir siendo lo mismo, es decir, que tendríamos que dar un pasito más. Te vuelvo a decir el símil del vaso. El vaso lo tenemos vacío si estamos cuidándonos en todos los sentidos, pero ese vaso se va llenando y desgraciadamente muchas veces nos despistamos y no hacemos lo que tenemos que hacer para que no se nos llene. Se termina desbordando y entonces es cuando volvemos al fisio, sí. ¿Con la zona lumbar ocurre exactamente lo mismo? La zona lumbar sufre mucho la posición de sedestación, la posición sentado, ¿vale? La curva lumbar necesita tener una curva cóncava hacia detrás y cuando nos sentamos se rectifica, cambia por completo la fisiología de la columna lumbar y entonces aparecen irritaciones. Es como si nos pasáramos todo el día de cuclillas. Cuando nos vayamos a levantar vamos a tener un dolor de rodillas tremendo, ¿no? Pues la columna pasa igual. Si mantenemos su curva natural, bien, pero de nada que nos sentamos, nos ponemos en esta postura y eso es matador para la espalda. A veces precisamente empezamos con un dolor lumbar que al final nos termina afectando a toda la espalda por la mala posición. Sí, nosotros somos, la visión analítica de músculo a músculo ya se está un poquito olvidando y estamos hablando de cadenas musculares, son músculos que se conectan a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, glúteos que se conectan con lumbares, lumbares con dorsales y cervicales, empieza la contractura en un sitio y al final terminan afectándose los músculos vecinos, ¿no? Las cadenas musculares. Por el otro lado también está la persona que en lugar de ser sedentaria trabaja pues, en la construcción, camareros, que en lugar de quedarse cortos se pasan. Esos tienen la herramienta de, vale, soy camarero, estoy todo el día trabajando, sé que mi actividad física requiere estar fuerte, esos son los que sí o sí tienen que hacer alguna actividad deportiva para mantener su espalda fuerte, ¿no? Yo hablo de las camareras de piso, hacen más actividad física que un deportista de alto nivel. Sin embargo, el deportista de alto nivel se prepara para la competición o para el entrenamiento y la camarera de piso no hace nada, simplemente ir a trabajar y todos los días más cargada y más cargada. Y aparece el estrés y ya te digo, llega un momento en que se desborda. Por lo tanto, hay determinados trabajos que, digamos, llevan asociado el venir a descargar la espalda de vez en cuando. Sí, sí, es muy, incluso fortaleciendo y
haciendo todo este tipo de ejercicios que tonifican la espalda, son trabajos muy duros, son trabajos en los que la musculatura llega un momento en el que se satura y aparece la contractura. Entonces deberían venir al fisio. ¿Un consejo? ¿Un consejo para quién? Para todos en para general. todos en general, buah, es un poquito difícil. No quiero dolor. El consejo es la prevención, y la prevención es lo que te he estado contando, ¿no? Yo aconsejo siempre, es decir, estamos acostumbrados a gastarnos el dinero en ir a la peluquería, en comprarnos una camisa o en comprarnos cosas que realmente podemos prescindir de ellas, sin embargo no estamos acostumbrados en acudir al fisio una vez al mes. Pues sería lo ideal, ¿no? Mi consejo sería, antes de que aparezca el dolor, antes de que aparezca el problema, acude al fisio. Preverlo con ejercicio, con tonificación. Preverlo con ejercicios en los que tú también a nivel de estrés mejores, ¿no? Simplemente oír música, lectura, caminar, darte una carrerita. Entonces la salud es algo un poco complicado, no es simplemente recuperamos o mantenemos salud a través de una vía, tenemos que cuidar todas las vías. Un profesor me decía que la salud es como una mesa y tiene varias patas. Desde que cojee una pata, desde que una pata quede corta, ya tambaleamos. Oye, un poquito y para terminar, hoy hemos visto cómo has trabajado esas dos zonas que nos afectan prácticamente a todos, como son las cervicales y las lumbares, y además te hemos visto que ponías un añadido, una agujita en un punto determinado. Sí, bueno, los fisios, fisioterapia es la terapia con medios físicos, ¿no? Y podemos utilizar desde el calor, el frío, las corrientes, los ultrasonidos, los medios físicos mecánicos como es la mano, ¿no? Y también la agujita, ¿no? Se llama punción seca esa técnica y es diferente a la acupuntura. Se trabajan los puntos de contractura y son unos puntos especiales que se llaman puntos gatillo. Entonces, clavándole una agujita y haciendo una serie de maniobras, suele mejorar mucho el punto doloroso. Ese punto doloroso que duele en el sitio, pero que también irradia a otras partes del cuerpo. Bueno, que la técnica varía también en función de la intensidad y del lugar donde... Claro, según la patología que yo encuentre en el diagnóstico, voy a utilizar una técnica u otra, ¿no? Utilizamos generalmente terapia manual en Deport Clinic. No hacemos poca terapia de infrarrojos, ultrasonidos, TENS, corrientes. Utilizamos mucha terapia manual y dentro de la terapia manual el masaje, la punción, dígito-punción, punción con dedos. Hacemos técnicas de osteopatía, punción seca. O sea que si nosotros venimos una vez al mes, tenemos casi la garantía de no tener que hacer varias sesiones, sino con una en principio. Sí, a eso me refiero. Generalmente cuando venimos a tiempo nos ahorramos la segunda, tercera, cuarta sesión. Si venimos una vez el proceso ya está avanzado, vamos a necesitar más sesiones. Ya sabemos en qué más nos ponemos, Jorge, lo siento, pero te damos trabajo. Bueno, para eso estamos. Tengo un dolor aquí en la cervical, ¿eh? ¿Vamos para allá? Resulta, sí, no hay problema. Pues ya lo saben, más vale prevenir que curar, y aquí en Deport Clinic lo tenemos claro, es nuestro centro para todos.